El proceso de replicación de ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. De esta manera, de una molécula de ADN única se obtienen dos o más réplicas de la primera y la última. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservador, lo que indica que los dos polímeros complementarios del ADN original, al separarse, sirven de molde cada una para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Gracias a la complementación entre las bases que forman la secuencia de cada una de las cadenas, el ADN tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente, lo que permite que la información genética se transmita de la célula madre a las células hijas y es la base de la herencia del material genético. Anteriormente existían tres teorías que trataban de explicar el proceso de la replicación. Se decía que podía ser semiconservativa, conservativa, dispersa o dispersante. Para esto se realizó un experimento en 1957, el cual confirmó que la replicación del ADN es semiconservativa, la que hace referencia a que en cada replicación una molécula de ADN recién sintetizada conserva una de las cadenas originales. En la replicación del ADN se utiliza el modelo semiconservativo por su doble enlace en el ADN, ya que son perfectamente complementarias. En donde tenemos una tirosina, en la otra hay una adenina, cuando tenemos una guanina, en la otra hay una citosina, y esta relación facilita imaginar a cada cadena como un molde para la síntesis de una nueva pareja. La replicación del ADN consta de las siguientes etapas. La primera, la preiniciación, donde ocurre el ensamblaje del sistema sintetizador, un complejo de 6 proteínas. La segunda, que es la iniciación, donde a cada horquilla de replicación se une una ADN polimerasa que, tomando como molde la cadena del ADN, sintetiza pequeños fragmentos de ARN. La tercera, la elongación, donde el ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. La terminación de este proceso puede escribirse de una manera relativamente sencilla, ya que las dos horquillas que se acercaban moviéndose en dirección opuesta se unen y forman una sola, quedando de esta dos cadenas entrelazadas. Aquí también intervienen proteínas específicas denominadas topoisomerasas. Durante esta etapa ocurre la metilación de algunas bases en las nuevas hebras de ADN, lo que constituye señales para la corrección de errores que se pueden producir durante la replicación y para la reparación de los daños en el material genético. La estructura del ADN cuenta con dos cadenas, una cadena líder y una cadena rezagada. La cadena líder va a ser la cadena que tiene la disposición 5 a 3', mientras que la rezagada va a ser antiparalela y va a tener una disposición de 3 a 5'. Esto permite la complementariedad de bases entre ambas. En el caso de la cadena líder, la síntesis va a ser continua, ya que el DNA polimerasa puede realizar una lectura y una síntesis de los desoxirribonucleótidos en sentido 5 a 3'. En este caso pues solo se va a unir por medio de la enzima primasa se va a unir un primer a esta cadena, y este va a permitir que se inicie la lectura por medio del DNA polimerasa para sintetizar todos los ribonucleótidos y pues hacer la complementariedad. En el caso de la cadena rezagada, esta cadena va a ser discontinua, ya que su disposición es de 3 a 5', y pues va a necesitar de varios primers o cebadores, los cuales van a permitir realizar la síntesis de los desoxirribonucleótidos. Esto sucede gracias a que la enzima primasa genera primer y primer, o sea, zonas entre esos dos primers, y esto va a permitir que la DNA polimerasa pueda leer en sentido 5 a 3' entre estos dos primers. Esto va a permitir pues la síntesis de esta cadena. Para la cadena 3', 5', la replicación no va a resultar tan fácil, así que lo que se va a hacer es que se van a generar ciertos cebadores o primers en sentido anticadena que luego van a ser completados. A estos se les conoce como fragmento de Okazaki y se realizan en la cadena rezagada. Ahora vamos a hablar del origen de la replicación. Esta empieza mediante la enzima helicasa, que se encarga de romper los puentes de hidrógeno, y enseguida llega la enzima topoisomerasa, que ayuda a aliviar la tensión y a evitar que se vuelvan a crear puentes de hidrógeno para tener las cadenas abiertas. Una vez que se abre esta molécula, se forma un área conocida como la burbuja de replicación. En ella se encuentran las horquillas de replicación que, por acción del ADN polimerasa, llegan los nuevos nucleótidos, entran a la horquilla y se enlazan con los nucleótidos correspondientes, adenina con timina y citosina con guanina.
Los procariotas abren solo una burbuja de replicación, mientras que las células eucariotas abren múltiples burbujas de replicación para acelerar este proceso. Las topoisomerasas son enzimas isómeras que actúan sobre la topología del ADN y existen dos. La topoisomerasa de tipo 1 corta la hebra y pasa a través de la primera. La topoisomerasa de tipo 2 corta las dos hebras y pasa una doble hebra a través de este agujero. La primasa corresponde a la enzima que interviene en la síntesis de los segmentos cortos del ARN, compuesta por 4 a 12 nucleótidos. Estos segmentos constituyen trozos de ADN polimerasa replicativa para constituir sobre todo fragmentos de Okazaki sobre la hebra lenta, es decir, segmentos del ácido nucleico producidos por en el curso de la replicación de los cromosomas. El cebador es un indicador o cebador en una secuencia corta de ADN de cadena simple que se utiliza en una reacción en cadena de la polimerasa PCR. En el método PCR se emplea un par de cebadores para hibridar con el ADN de la muestra y definir la región del ADN que será amplificada. El ADN polimerasa es un tipo de enzima que es responsable de la formación de nuevas copias del ADN. El ADN polimerasa es responsable del proceso de replicación del ADN, en la que una molécula de ADN se copia en dos moléculas de ADN idénticas. El ADN ligasa es una enzima que une ADN si dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios. La ligasa puede unirlos para formar una molécula única intacta de restricción y ADN ligasa para insertar genes y otros fragmentos de ADN en plásmidos. Las proteínas SSB son un conjunto de proteínas encargadas de la estabilización de la apertura del ADN de cadena sencilla generada por la acción de las helicas durante el proceso de replicación del ADN. Y las helicasas son las encargadas de separar las dos cadenas del ADN que se va a replicar deshaciendo los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, actividad que requiere aporte energético del ATP.